Hola, queridas estudiantes de grado cuarto, espero que estén bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver un pequeño tutorial respecto a cómo vamos a orientar el trabajo de la guía número 3. En esta guía vamos a tratar el tema de la importancia de leer, por qué es importante la lectura, por qué es importante que tengamos una buena comprensión. Entonces, podemos remontarnos a una época en la cual la lectura era netamente académica, eh, inducía a procesos memorísticos. Esto nos quiere decir que las personas que tenían la oportunidad de aprender a leer era porque pertenecían o a una clase social que lo ameritara, esencialmente hombres, también a una actividad académica de pronto religiosos, científicos, etcétera, pero en su mayoría eran hombres. Ya con el tiempo se fue incorporando muy paulatinamente el proceso de lectura en las mujeres. La lectura es un proceso muy importante porque mejora la comunicación. De manera individual, también aporta mucho al crecimiento en cuanto a enriquecer el léxico, a la forma de pensar, a la forma de hablar, a la forma de escribir y a la forma misma de leer. Entonces, eh, podemos expresar nuestros puntos de vista con agilidad y algo que me parece muy importante es que nos lleva a la reflexión. Esa reflexión también podría decirse que nos ayuda en cuanto a la comprensión de textos. Entonces, a veces tenemos que leer nuevamente un texto porque no comprendimos las ideas. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer una buena lectura teniendo en cuenta parámetros como que no sea una lectura demasiado rápida, que sea una lectura de pronto de nuestro interés, que ejercitemos ese proceso y la única manera de hacerlo es leyendo. Luego contestando de pronto preguntas, haciendo inferencias, haciendo reflexiones, entre otras. A continuación, quisiera dejarles una reflexión. Es un video, dura más o menos 15 minutos. Es muy visual, no tiene diálogos, pero me parece muy descriptivo. Quiero que veamos una partecita para que reflexionemos y luego entonces vamos a retornar a las actividades que debemos realizar.
Bueno, esto es como una partecita del video para que después, posteriormente, pues hagamos las actividades. Bueno, también tenemos una lectura, se llama Los animales. Aquí también vamos a retomar algo acerca de el proceso de la comunicación, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto en las clases y en el desarrollo de las guías anteriores. Entonces aquí tenemos una lecturita muy corta, pero muy interesante, al igual que el video que proyectamos. Las actividades a realizar están divididas. Entonces, en la actividad número 1, pues vamos a escribir una reflexión de 10 renglones respecto al video que estábamos proyectando. Luego, posteriormente, entonces nos hacen un interrogante. ¿A qué crees que se refiere el texto anterior al decir que la lectura era netamente académica? Entonces, vamos a explicar brevemente, teniendo en cuenta la introducción que yo también hice en este tutorial. ¿Por qué una persona que lee mejora su proceso de comunicación con su entorno? Entonces, vamos a ser muy puntuales en las respuestas para que no se extienda la actividad. En la actividad número 2, nos dice que es una lectura literal. De acuerdo al texto, los animales, entonces responder una serie de preguntas. Entonces nos preguntan dónde descansaba el ratón, quién era el mejor amigo, qué creían los animales, quién creó este desorden que nos presentan en el texto. Entonces, esto partiendo de la situación que nos están mostrando respecto a la comunicación. Entonces, cuando leamos el texto vamos a comprender un poco mejor a qué es lo que me estoy refiriendo. En la actividad número 3, que es una lectura inferencial, también respecto al texto de los animales, entonces nos interrogan respecto a qué ocurrió para que se generara la confusión que hubo. ¿La situación ameritaba que todos salieran corriendo? ¿Podríamos decir que hubo un error de comunicación? Entonces vamos a explicar si sí lo hubo y por qué. Les reitero de forma muy puntual las respuestas. Y la actividad número 4, entonces, escribe en 5 renglones otro final para la historia. Relata y escribe una anécdota breve donde te haya ocurrido una situación similar a la que leíste en el texto. Entonces vamos a narrar muy brevemente una anécdota donde de pronto hubo un malentendido, donde entendimos mal algo y entonces se convirtió en una situación de pronto jocosa, una situación que se convirtió en algo que recordamos precisamente pues por la forma en la que se dio esta situación. Cambia el título de la historia. ¿Cuál propones? Entonces vamos a analizar, vamos a reflexionar, vamos a interiorizar y vamos a mirar qué título podríamos darle a esa historia. Los invito a que sean creativos, a que sean creativas, sé que lo son y pues vamos a trabajar entonces en esta serie de actividades. Quiero también decirles que estas actividades están diseñadas de manera que no tomen más del tiempo que ustedes tardarían en realizar la actividad dentro de las clases. Es decir, que esta actividad está diseñada para que de pronto puedan dividirla en partecitas o como más fácil les quede de acuerdo a la técnica de estudio que ustedes estén aplicando en este momento en casa. Entonces, la actividad no es tan extensa como pareciera, y pues la idea es esa, que no se tarden más del tiempo que gastarían en hacerlo durante las clases. Reiterarles también que estoy presta para cualquier inquietud que ustedes tengan a través del correo institucional. Pueden escribirme o si es necesario, entonces estaremos planteando para las próximas guías acordar un horario de pronto para poder hacer las orientaciones de manera que sea en vivo para que pueda ser más participativo.
Entonces, los invito a que estemos atentos. La información pues la estaremos transmitiendo por la página del colegio también. Entonces, pues desearles muchos éxitos y muchas bendiciones a ustedes y a sus familias. Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones.